Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la inmortalidad del alma desde un texto de David Hume, texto que causó polémica para su época, lo sigue causando aún, sobre todo para las religiones trascendentalistas, las religiones que consideran que hay una vida después de la muerte y lo que se supondría sobrevive a la muerte es el alma. Bien, el texto, como mencionaba, fue polémico. Hume sufrió censura, ya lo habíamos visto en un video anterior. Eh, a tal grado fue la censura que padeció Hume que no pudo dar clases en las universidades, tuvo pocas amistades por el tipo, digamos, de filosofía que realizaba. Una filosofía muy crítica con la religión, con la monarquía, con las costumbres o hábitos del pueblo en general o del vulgo. Tan es así que en 1757 las obras de Hume son ingresadas al Index o al índice de libros prohibidos por parte de la Iglesia Católica. Es importante señalar que el problema de la inmortalidad del alma es un problema clásico dentro de la filosofía. Y pues para la época de Hobbes había tenido muchos más argumentos a favor de la inmortalidad del alma por parte de la filosofía, eh, y eran muy pocos los personajes a lo largo de toda la historia que se habían encargado de contrariar la idea de una inmortalidad y en su lugar proponían desde la filosofía un alma mortal. Casos como el de Epicuro, por ejemplo, Hobbes, Lametrie y el mismo Hume, pues abogaban por un alma mortal, en contraste, en contraparte a lo que la tradición filosófica, digamos, se había encargado, mostrar que el alma es inmortal. Dice Hume al inicio de su texto, demostrar la inmortalidad del alma no se puede lograr a través de la simple razón natural o de la mera luz natural. En este caso debe entenderse como la filosofía. Es difícil a través de la filosofía encontrar argumentos que muestren la inmortalidad del alma. Esto le correspondería más que nada a los evangelios, a la religión, pero la filosofía como tal no puede demostrar algo que sobre todo es inexperimentable, es intocable, invisible. Entonces, si no hay un hecho constatable, pues difícilmente podemos defenderlo. Entonces, dice Hume, esto le correspondería más a la religión, pero no a la filosofía, no al menos a una verdadera filosofía. A pesar de ello, dice Hume, pues hay argumentos metafísicos que han pretendido defender y demostrar la inmortalidad del alma. También hay argumentos morales que se han encargado de demostrar la inmortalidad del alma, los cuales son los que Hume va a criticar en su texto. Bueno, para empezar, los argumentos metafísicos, dice Hume, pues recurren a un concepto que es bastante complejo, bastante confuso, que no se ha aclarado y aún así se utiliza, que es el concepto de sustancia. Hume es un detractor del concepto de sustancia justamente porque es algo que no se puede experimentar, de lo cual no hay evidencia. Sin embargo, Hume dice, bueno, está bien, supongamos el, el concepto de sustancia para ver de qué va el argumento metafísico en favor de la inmortalidad del alma. Entonces dice Hume, se considera que el alma eh, es propiamente una sustancia inmaterial. Como hay sustancias materiales, digamos, la materia
por sí misma, dice Hume, se ha considerado o la han considerado una sustancia. Y lo más a lo que hemos llegado a descubrir o a, digamos, coincidir con la sustancia es que se trata de algo a lo cual se le adhieren cualidades particulares, o bien es aquello que sufre accidentes, pero como tal, la sustancia materia o la materia no se nos presenta sin esos accidentes. Aquí traigo unos pequeños ejemplos con plastilina. Por ejemplo, un ramo de flores. Imaginen que lo blanco es la sustancia material. Un can, por ejemplo, un simple cubo de azúcar, o bien lo humano, ¿no? El cuerpo humano. Todo eso está hecho de sustancia material, pero la sustancia material jamás se nos presenta como es, siempre se nos presenta a través de formas. Entonces dice Hume, no tenemos una prueba evidente de lo que sea la sustancia, pues no podríamos abogar en favor de ella. Sin embargo, no contentos con hablar de una sustancia material, dividimos la sustancia y decimos hay sustancia material y hay sustancia espiritual, ¿sí? O sustancia inmaterial, que justamente sería la encargada de producir el alma. O bien, aquí Hume utiliza el concepto alma como sinónimo de pensamiento, de conciencia o del yo, porque se supone que eso es lo que va a trascender con la muerte, un yo o la conciencia o el alma individual. Entonces dice Hume, está bien, supongamos que hay sustancia tanto material como sustancia inmaterial. Eh, Ahora, lo que nosotros vemos es que en la sustancia material se presentan constantes cambios. Es decir, los seres, los individuos, no se perpetúan, sino que se van desvaneciendo conforme pasa el tiempo y con su desvanecimiento le ceden lugar a nuevos seres, a nuevos individuos, o bien con la materia que ellos regresan, ¿sí? Se forman nuevos seres. Entonces dice Hume, por analogía, al tratarse de una sustancia, por analogía podríamos también inferir lo mismo con la sustancia inmaterial. La sustancia inmaterial es la que produce las conciencias o las almas de los individuos. Y entonces estas almas también tendrían que deteriorarse con el tiempo, tendrían que desgastarse para darle paso a nuevas sustancias justamente con el sustrato del que están hechas. Entonces se trataría también como de un reciclaje de la sustancia inmaterial para producir nuevas conciencias o nuevas almas y pues en tanto eternas e inmortales, pues no cabría la posibilidad. Esto dice Hume porque lo inferimos desde la analogía de la sustancia material. Entonces, si es sustancia, tendría que tener las mismas características que la sustancia material. Pero bueno, como decimos, Hume acepta el reto, acepta el principio de que hay sustancia material e inmaterial, y a partir de ahí dice, pues no, no vemos que sea posible una inmortalidad para el alma humana, para la conciencia humana. Aunado a esto, si recurrimos a la lógica, dice Hume, nosotros podemos constatar que desde la lógica y desde un principio de identidad, lo incorruptible, es decir, lo que no se va a desgastar, lo que va a permanecer o perpetuarse, eso, dice Hume, es ingenerable, no se genera, no se produce a partir de cambios, porque lo que se produce a partir de los cambios o a partir del devenir tiende a corromperse. Entonces, si el alma inmortal no se corrompe, tendría que no haber sido creada. Entonces, nosotros, si vemos generar de una semilla un brote, un tallo, vemos que este tallo tiende a crecer, a desarrollarse, ¿sí?
¿sí? Pero en su desarrollo, en su crecimiento, va dejando de lado lo que era antes, que fue semilla, que fue tallo. ¿Sí? Después se convierte en un tronco, en un árbol, florece y con el paso de los años, pues ese árbol muere. Entonces, se genera a partir de una semilla, pero, digamos, se va degenerando o tiende a la corrupción conforme pasa el tiempo. Entonces, si el alma se considera inmortal, no tendría que haberse generado de algo como se genera el árbol de la semilla, porque si es generado, es corruptible. Entonces, el tiempo no tendría que afectarle y tendría que permanecer tal cual es después de la descomposición, por ejemplo, del cuerpo, ¿no? Que es decir, es justamente uno de los argumentos en favor de la inmortalidad del alma. El cuerpo es el que desaparece, pero el alma es la que permanece. Sin embargo, y aquí me adelanto un poco a los argumentos que físicos que defiende Hume, es que lo que nosotros podemos ver es que la conciencia, el yo, eh, también se va degenerando conforme se degenera el cuerpo y también se va desarrollando conforme se va desarrollando el cuerpo. Es decir, como el cuerpo del infante, digamos, es débil con el paso de los años, de las experiencias, se va fortaleciendo y se vuelve ágil y hábil, pero conforme pasa más el tiempo, va decayendo y el cuerpo se debilita, envejece, se entorpece. Lo mismo ocurre con la conciencia, con el pensamiento, que también es un sinónimo del alma en la obra de Hume. Pues lo mismo vemos, se va desarrollando conforme pasan los años, pero llega el momento en que comienza el declive. Si el alma fuera inmortal, si la conciencia fuera inmortal, no veríamos ese declive, sino que la conciencia tendría que mantenerse, digamos, firme, en tanto incorruptible. Entonces dice Hume, pues por el lado de los argumentos metafísicos no vemos como tal una prueba fehaciente o una certeza de que realmente haya un alma inmortal. Por parte de los argumentos morales, dice Hume, que también defienden la idea de una inmortalidad del alma, aquí Hume es bastante crítico y deja muchos temas, digamos, sobre la mesa que no desarrolla justamente por la brevedad del escrito. Trata de ser un escrito público, de acceso, digamos, libre, amigable para el público. Y esto hace que deje muchos temas sin desarrollar. Y uno de los más importantes que considero están es justamente que hay que cuidarse de las doctrinas, de los dogmas, de las teorías que surgen de nuestras pasiones, dice Hume. Y es que justamente la idea, la doctrina del alma inmortal surge de la pasión humana por querer perpetuarse, por no querer morir. Y esto es justamente lo que dice Hume, sirve de argumento. Entonces, tenemos que considerar que existe un alma inmortal porque esto nos daría una vida eterna y la muerte, simple y sencillamente, pues no sería algo grave. Entonces, dice Hume, consideramos, ponemos como principio, ¿sí? Que hay un alma inmortal y con esto, desde el argumento moral, condicionamos el actuar humano. Es decir, en base a tus acciones en esta vida, se te va a conceder un premio o un castigo en la eternidad. Entonces dice Hume, esto también está fundado en nuestras pasiones, ¿sí? En nuestra idea de lo que es justo o de lo que es injusto. En nuestra idea del premio y el castigo, pues queremos una retribución en base a nuestras buenas acciones y con esto también condicionamos a que las demás personas actúen acorde a nuestra idea de bien, a nuestra idea de justicia. Entonces dice Hume, esto nos lleva también a la dualidad de mundos, a crear un trasmundo del cual tampoco hay pruebas. Entonces, para ti, la idea de una inmortalidad del alma, pues te lleva a creer y a crear
un mundo del cual no tenemos pruebas. Y dice Hume, pues realmente por muy hermoso que pueda parecer, por muy noble que pueda parecer la idea de un paraíso, pues no tiene, digamos, nada en comparación con la prueba más pequeña, ¿sí? Y que es constatable por los sentidos. Es decir, es mucho más valioso el perfume de una flor que lo que pueda ocurrir en ese paraíso. Es mucho más valiosa la temperatura del café que lo que te espera en ese trasmundo del cual pues no hay evidencia. Entonces, esta idea, dice Hume, pues no tenemos pruebas, no tenemos hechos. Hay que recordar que Hume es empirista, entonces en base a eso no podemos considerar pues una defensa, un argumento desde la filosofía eh, por esa inmortalidad del alma en base a tus acciones en este mundo, tus acciones morales. Entonces, dice Hume, pues los argumentos morales se han valido justamente de la idea de finalidad, que estamos puestos en este mundo con la finalidad de alcanzar un puesto, ya sea en el paraíso o en el infierno, ¿no? En el lugar donde se premia o donde se castiga. Pero dice Hume, si existiera una teleología, si existiera una finalidad de esta vida, en la vida humana, lo que podemos constatar es que los fines de la vida humana están limitados a la vida presente. Es decir, se nos dieron herramientas, se nos dieron elementos que son solamente para una vida terrenal, para una vida mortal incluso. ¿Sí? El cuerpo, que mencionaba hace rato, se desarrolla conforme a los años, ¿sí? Comienza débil, después se fortalece, se agiliza, pero llega un punto en que comienza el declive. Entonces sí, se nos da fuerza, se nos dan músculos, se nos da agilidad y se nos da destreza, pero esta, digamos, agilidad, esta destreza, esta fortaleza, no se va a mantener, sino que con el paso del tiempo empieza a menguar y, digamos, se empieza a extinguir poco a poco hasta que la muerte nos alcanza. Entonces, si hay alguna finalidad para la vista, si hay alguna finalidad para el oído, si hay una finalidad para el ser humano, es una finalidad para la vida presente. ¿Sí? Es un cuerpo mortal lo que se nos ha dado. Aunque nuestros anhelos, nuestros deseos puedan ser contrarios, es decir, quisiéramos a veces bebernos todo el vino del mundo, nuestro cuerpo no puede. Quisiéramos probar o devorar toda la comida que se nos pone enfrente, pero nuestro cuerpo no puede. Así tampoco podemos conocerlo todo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es mortal, nuestra conciencia es finita. Entonces llega un momento en que también comienzan a menguar nuestras capacidades intelectivas. Y esto muestra que estamos hechos para lo mortal, no para lo inmortal. Entonces, nuestras acciones también son finitas, no concuerda, dice Hume, no es una buena transacción el hecho de que por acciones temporales, por muy dañinas que te parezcan, o por muy incómodas que nos parezcan, o nos llegue a ocasionar un acto de la otra persona, del prójimo, sigue siendo una acción temporal, una acción que no concordaría con un castigo eterno o una recompensa eterna, porque nuestras acciones se limitan a la temporalidad, al desgaste, al devenir, al cambio. Entonces dice Hume, sí que sería, digamos, un gran daño, ¿sí? No crear guerras al por mayor, ¿no? Porque justamente pues, son consecuencias temporales, efectos temporales, pero sí sería un gran daño que por una acción temporal una persona se condene por la eternidad. Entonces, ahí sí, eso sí sería un gran daño. Dice Hume, bueno, los únicos argumentos que deberían importarnos sobre la inmortalidad del alma son los argumentos físicos, los argumentos que podemos experimentar, los que podemos constatar a través de los sentidos. Lamentablemente, pues para los que estaban esperando un argumento a favor, Hume dice, no encontramos ningún argumento físico en favor de la inmortalidad del alma. ¿Sí?
porque de la inmortalidad no tenemos ninguna prueba, ¿sí? Lo único a lo que debemos adecuarnos y a lo cual debemos, digamos, considerar, pues son los hechos, lo que podemos experimentar, lo que podemos constatar. Y lo que constatamos es que un ente o dos objetos conectados, como por ejemplo el cuerpo y la mente o el cuerpo y la conciencia, ¿sí? Dice Hume, lo que constatamos es que dos cuerpos conectados se implican mutuamente y los daños hacia uno repercuten en los daños hacia el otro, ¿no? Repercuten como daños hacia el otro. En este caso el cuerpo y la mente o el cuerpo y la conciencia, ¿sí? Un cuerpo enfermo, por ejemplo, también daña a la mente en cierto sentido. Es decir, con un cuerpo enfermo no te puedes concentrar, ¿sí? También causa estragos. Lo mismo, con una mente enferma, el cuerpo se atrofia, el cuerpo no responde. Entonces vemos, dice Hume, que conforme sufre daños un objeto, ¿sí? Con aquello que está interconectado, también va a sufrir efectos. Entonces, si la mente no es, digamos, ágil, si no es sana, pues no se va a ver el efecto en el cuerpo tampoco, o viceversa. Si el cuerpo está enfermo, esto impide que la mente se desenvuelva de manera ágil, ¿no? Entonces, dice Hume, lo que vemos es que conforme se va desarrollando el cuerpo, también se va desarrollando la mente. Conforme se va atrofiando el cuerpo, va envejeciendo el cuerpo, también vemos que la mente se va desvaneciendo. Entonces, lo que podemos constatar a través de los hechos es que la mente, la conciencia, el yo o el alma es mortal. Está hecha para cuestiones mortales. Entonces, también dice Hume, podemos ver también que cualquier forma de vida que es trasladada de su ambiente a otro, perece. Por ejemplo, si un pez que está adaptado al agua lo trasladamos hacia la tierra, va a perecer. Si un animal terrestre, si lo sumergimos en el agua para que ahí viva, perece. Entonces, si el alma que está incrustada en el cuerpo es trasladada a otro ambiente, ¿cómo sobreviviría? Esto evidentemente desde los argumentos físicos. Entonces, lo que vemos es que el traslado indiscriminado de seres a otros medios que no le pertenecen, pues causarían la muerte de este ser, ¿no? Entonces dice Hume, bueno, no hay prueba, hasta ahorita no hay evidencia física de que exista un alma inmortal. Por último, otra de las pruebas que da Hume es el temor a la muerte. Esto que podemos constatar y que podemos corroborar constantemente, incluso nosotros podemos ser el ejemplo claro cuando hemos padecido el temor a la muerte. Dice Hume, ¿por qué la naturaleza nos dotaría con este temor si vamos a ser inmortales o se supone que somos inmortales? ¿Por qué existe el horror a la muerte? ¿Acaso es una creación inútil de la naturaleza? La naturaleza se equivocó dándonos un terror, un pavor a la muerte. Si se supone que somos inmortales, entonces ¿por qué nos preocupamos, ¿sí?, por mantenernos con vida? ¿Por qué nuestro día a día constantemente es un huir de la muerte? ¿Por qué ante una enfermedad nos acongojamos y buscamos una pronta cura? ¿Por qué buscamos los elementos necesarios para protegernos de aquello que nos amenaza, como la intemperie, por ejemplo, los climas extremos, los animales o el prójimo incluso? Entonces, si la naturaleza nos dotó de un terror a la muerte, es porque justamente la muerte es una amenaza y no hay un trasmundo, digamos, en el cual podamos tener una segunda oportunidad, ¿sí?, o la gran oportunidad. Entonces dice Hume, pues los argumentos físicos me demuestran que no hay una inmortal
alma humana, sino un alma mortal, un alma que está, digamos, relacionada con el cuerpo de manera íntima, ¿sí? Está unida al cuerpo y, digamos, sigue las mismas vicisitudes, los mismos cambios y devenires le atañen al cuerpo, así como le atañen a la mente, ¿sí? La mente se va desarrollando, alcanza un punto cumbre, pero también alcanza un declive, y lo mismo ocurre con el cuerpo. Entonces, el elemento alma, dice Hume, pues no hay pruebas suficientes para considerarla inmortal. Entonces, por eso vemos que fue un texto incómodo, por eso vemos que no agradó a muchos, sobre todo porque les quita una esperanza de seguir viviendo, de continuar viviendo, ¿sí? Pero esto a veces eh, no se considera en la trascendencia. Si solo tenemos esta vida, si solo tenemos una oportunidad de vivir, pues lo que dice Hume realmente es un llamado a que prestemos atención y no dejar escapar oportunidades o posibilidades, porque estas ya no van a regresar, porque estas se nos van a acabar en cuanto se nos acabe la vida, en cuanto se nos acabe el cuerpo.